Muy buenas tardes y bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Dólar por dólar, así advierte Canadá que responderá a la imposición de aranceles estadounidenses del 50% aparte de sus exportaciones. El primer ministro Mark Carney anunció que sus represalias se concentrarán en sectores como el acero, los lácteos, electrodomésticos y electrónica. En medio de la intensificación de los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania y el aumento de víctimas civiles, Vladimir Putin se dice dispuesto al diálogo. Este sábado al menos 7 personas murieron en territorio ucraniano y al menos 2 menores de edad fallecieron en suelo ruso. Río de Janeiro es escenario del avance de las campañas electorales. Desde ahí hablaron este sábado tanto el mandatario de izquierda Luis Inácio Lula da Silva como su mayor contrincante, el ultraderechista Flavio Bolsonaro. Ambos avanzaron sus propuestas para mejorar la seguridad. Iniciamos en Norteamérica, dólar por dólar. Así advierte Canadá que responderá a la imposición de aranceles del 50% por parte de Estados Unidos sobre algunas de sus exportaciones. Los gravámenes entraron en vigor a partir de este sábado después del fracaso de las negociaciones entre ambos países vecinos. El primer ministro Mark Carney anunció que las represalias se concentrarán en sectores como el acero, los productos lácteos, electrodomésticos y electrónica y que empezarán a aplicarse a partir del 8 de septiembre. Ampliamos a continuación. Canadá y Estados Unidos vuelven a estar enfrentados por cuestiones comerciales. Este sábado entraron en vigor aranceles del 50% sobre bienes canadienses por un valor aproximado de $20.000 millones estadounidenses. El primer ministro canadiense, Mark Carney, dio por terminadas las negociaciones, retiró a sus negociadores y prometió represalias. We've consistently proposed long-term partnerships. Siempre hemos propuesto asociaciones a largo plazo, mientras que Estados Unidos a menudo ha buscado transacciones a corto plazo. Lamentablemente, la brecha entre asociación y competencia ha permanecido demasiado amplia en los últimos días. Por lo tanto, anoche instruí a nuestros negociadores a que regresaran a Ottawa. No podemos aceptar lo que han ofrecido y no daremos lo que han pedido. Altos funcionarios de ambos países estuvieron en Washington durante la semana, trabajando a contrarreloj para alcanzar un acuerdo antes de que expirara la prórroga de 3 días concedida por el presidente estadounidense Donald Trump para la imposición de aranceles. El representante comercial de Estados Unidos culpó a Ottawa del fracaso. No tenemos planeadas nuevas conversaciones con los canadienses. Estamos avanzando con medidas que responden a represalias canadienses. Recuerden que mientras el presidente Trump implementaba una política comercial y para repartir la producción estadounidense y proteger los empleados de Estados Unidos, 2 países tomaron represalias contra nosotros, China y Canadá. El representante también acusó a Canadá de mantener represalias prolongadas al prohibir ciertos productos y alimentos estadounidenses, refiriéndose a algunas prohibiciones de vinos y licores de ese país. Entre los productos afectados por los nuevos aranceles se incluyen palos de hockey, queso y cemento, que representan el 5,5% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos. Se trata de un impacto relativamente pequeño en comparación con el 70% de las exportaciones canadienses que cruzan la frontera, pero representa otro duro golpe para la estrecha alianza entre ambos países, la cual se ha ido deteriorando durante el segundo mandato de Trump. Carney ha afirmado repetidamente que las relaciones con su vecino han cambiado para siempre y ha buscado reducir su dependencia comercial de Estados Unidos. Y todo esto sucede mientras las negociaciones entre la Casa Blanca, Ottawa y México para renovar el tratado del TEMEC están estancadas. Ahora hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Mientras Vladimir Putin se dice dispuesto al diálogo, el gobierno ucraniano califica al presidente ruso de obstáculo para la paz en un momento de intensificación de los ataques cruzados entre ambos países y el aumento de las víctimas civiles. En las últimas horas, al menos 10 personas perdieron la vida luego de una nueva ronda de ataques cruzados entre Kiev y Moscú. 7 víctimas mortales del lado ucraniano y 3 en territorio ruso. Y esto ocurre solo un día después de que Rusia bombardeara un centro comercial en Kryvyi Rih, ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y que mató a unas 16 personas. Los detalles en este informe de Hugo Caro Jiménez. Otra mortífera jornada en la guerra en Ucrania.
Este sábado, ataques ucranianos contra Rusia dejaron sin vida a varias personas, incluidos al menos 2 menores. Los bombardeos tuvieron como objetivo territorios como Yeysk, Belgorod, Samara y Krasnodar. Del otro lado, nuevos ataques rusos impactaron Zaporilla y la capital ucraniana, Kiev, dejando también varias víctimas mortales. Todo esto solo un día después de que Moscú bombardeara un centro comercial en Kryvyi Rih, la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky. Una mortífera embestida que dejó sin vida a por lo menos 16 personas y que la Unión Europea calificó como terrorismo. Los sobrevivientes recuerdan las angustiantes escenas de esta manera. Hubo una explosión detrás de mí. La onda expansiva me lanzó hacia atrás. Caí de rodillas y luego eché a correr. Me causó heridas en ambos lados. Los ataques de Rusia a gran escala se han convertido en algo habitual durante este verano, mientras que Ucrania se concentra en lanzar drones de largo alcance para penetrar objetivos rusos. Todo esto ha conducido a que en las últimas semanas se haya disparado el número de víctimas mortales entre la población civil en ambos bandos, según las Naciones Unidas. En paralelo, el ministro de Exteriores ucraniano recibió a su homólogo alemán este sábado en Kiev. El funcionario recurrió una vez más a Estados Unidos. Después de todo, sin los estadounidenses, sin Estados Unidos, es irrealista lograr un progreso y una paz justa en esta situación. Esperamos con interés la llegada del equipo negociador estadounidense. Johan y yo también hablamos sobre el papel de Europa en estos esfuerzos de paz. Sin embargo, mientras la guerra está en su 4º año, la postura de Washington plantea cada vez más dudas que certezas, dejando a la diplomacia en un nivel casi inexistente. En otro frente de guerra, a casi 6 meses del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, la economía de la República Islámica está bajo presión con una inflación disparada y el aumento del desempleo. Sin embargo, el país de mayoría persa asegura que está en capacidad de hacer frente a la batería de sanciones económicas impuestas por la administración Trump y dice que no reabrirá el estrecho de Hormuz. Además, advirtió que las naciones que apoyan a Washington con su idea de bloqueo financiero serán consideradas como enemigas. Martín Gripo tiene todos los detalles. La economía de Irán en números rojos. A casi 6 meses de la guerra iniciada por Estados Unidos, la realidad económica de la República Islámica es preocupante. El alza en los precios y el aumento del desempleo presionan a miles de personas. Aquí, en el Gran Bazar de Teherán, decenas de familias buscan productos más baratos que en los supermercados. Y es que en esos comercios el arroz aumentó alrededor de un 60%, mientras que la carne 150%. Los medicamentos se han encarecido mucho en comparación con antes de la guerra. De hecho, mires lo que mires, ya sean alimentos, medicinas, productos de limpieza o prácticamente cualquier cosa que la gente necesite día a día, los precios han subido. A veces incluso suben de una semana a otra. Se nos ha hecho muy difícil, sobre todo a nosotros, que vivimos de un sueldo fijo. Algunas personas han perdido su trabajo, mientras quienes aún los conservan trabajan más horas, aunque sus salarios valen la mitad frente a los ingresos del año pasado. Mi poder adquisitivo ha disminuido drásticamente, al menos un 40% en términos de valor en reales. Prácticamente hemos renunciado a muchas cosas. Irán presiona a Estados Unidos para que levante las sanciones económicas impuestas desde hace varios años y aumentadas durante la guerra. Aunque lejos están ambos países de llegar a acuerdos, la Casa Blanca anunció un día D económico contra la nación iraní, con la promesa de presionar aún más los fondos públicos. Y desde el gobierno iraní prometen hacerle frente a esta nueva batalla contra su economía. Según el Fondo Monetario Internacional, Irán terminará el 2026 con un 70% de inflación y una contracción del 5% en su economía. Seguimos en Medio Oriente. Los partidos políticos de Israel preparan sus estrategias de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre. Entre ellos, 3 formaciones árabes se unieron en una lista conjunta con miras a intentar lograr más escaños. En tanto, el exmilitar Gadi Eisenkot se perfila según las encuestas como el principal rival de Benjamin Netanyahu, quien se aferra al cargo de primer ministro. Diego Bazzani nos amplía. Israel se prepara para reconfigurar su panorama político. De cara a las elecciones parlamentarias programadas para octubre, las 3 principales agrupaciones que representan a la minoría musulmana crearon una lista conjunta árabe en búsqueda de lograr más escaños y defender los derechos de las personas que practican el Islam al interior de Israel. La cuestión de la participación de una lista árabe en la coalición se ha planteado seriamente durante esta campaña electoral, al igual que en las anteriores.
Entre tanto, una encuesta realizada por la firma Lhasa Research indica que el ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y líder de la formación Yashar, Gadi Eisenkot, sería el principal competidor de Benjamin Netanyahu para quedarse con la jefatura de gobierno. El ex parlamentario de derecha se ha distanciado de la coalición de gobierno liderada por el Likud y pide un cambio de rumbo para el país. A los miembros del Likud que están hartos de un liderazgo de mentiras y corrupción, quiero decirles, tienen un hogar. En nosotros se puede confiar. Esta vez podrán elegir un liderazgo responsable y que une, un liderazgo que lucha por los israelíes. La encuesta también señala que para que haya un cambio de mando en el gobierno, el partido de Eisenkot debería pactar con la formación Juntos, comandada por el ex primer ministro Naftali Bennett, alejándose así de los partidos más radicales del espectro político, liderados por los actuales ministros de la coalición de Netanyahu, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. Las elecciones están programadas para el 27 de octubre y escogerán a los 120 miembros de la Knesset, el legislativo israelí. En el continente africano, el primer cargamento con dosis de vacunas contra el ébola ya llegó a República Democrática del Congo y consta de más de 16,000 dosis de las 70,000 que serán suministradas por la Organización Mundial de la Salud para intentar contener el brote actual. Sin embargo, se trata de una vacuna contra otra cepa del virus y se desconoce su eficacia contra la variedad Bundibugyo, que ha causado la muerte de al menos 2,557 personas. La ONU alertó el viernes de que la epidemia avanzaba de forma exponencial y que se expande más rápido que los esfuerzos desplegados en la región. Ahora vamos con noticias de la región latinoamericana. En Brasil, los dos principales candidatos a la presidencia, Luis Ignacio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, miden fuerzas en Río de Janeiro. Es la primera vez que los aspirantes de izquierda y de ultraderecha, respectivamente, se concentran en una misma ciudad rumbo a las elecciones presidenciales del 4 de octubre. Después de lanzar sus campañas el pasado fin de semana, hoy el presidente saliente enfocó sus propuestas sobre educación y seguridad, mientras que su principal rival prometió luchar contra el crimen organizado. Nuestra corresponsal Valeria Zacone nos cuenta más. Tanto el presidente Lula como el candidato Flavio Bolsonaro han escogido Río de Janeiro para su segundo acto de la campaña electoral, ambos a la misma hora y ambos en un estadio. En el caso de Lula, aquí en Bangu, un barrio popular, en el estadio Mossa Bonita, y en el caso de Flavio Bolsonaro, en el Maracanãozinho, un estadio que está al lado del famoso Maracaná. Quien ha hablado primero ha sido Flavio Bolsonaro, que de nuevo ha vuelto a prometer mano dura contra el crimen, ha hablado de narcoterroristas, también ha vuelto a defender la castración química para los violadores, ha prometido también proteger a las mujeres. En el caso de Lula, lo hemos visto con una voz muy ronca, ha prometido también invertir mucho en educación integral en todo Brasil, también ha dicho que quiere invertir en defensa para conquistar el respeto de las grandes potencias. También ha dicho que va a defender las tierras raras porque dice que son el pasaporte de futuro para los brasileños, una gran riqueza, y finalmente ha prometido que va a crear el Ministerio de Seguridad Pública porque quiere, dice, devolver el territorio de los cariocas a los cariocas. Lula ha acabado el acto casi sin voz y así ha ido el segundo día importante de campaña electoral en Brasil, que se prepara para la primera vuelta para el 4 de octubre. A 12 días después del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, el presidente Abelardo del Espriella informó sobre el más reciente balance de las víctimas y afectaciones. Son al menos 329 las víctimas mortales y el terremoto, el peor del siglo XXI en el país sudamericano, afectó a más de 300,000 habitantes y destruyó más de 31,000 viviendas en el occidente colombiano. Finalizamos en China con una proeza tecnológica. Este sábado Lighting rompió el récord en la carrera de los 100 metros que había establecido el campeón olímpico Usain Bolt. Se trata de un robot humanoide que corrió esa distancia en 9,39 segundos, venciendo los 9,58 segundos logrados por el velocista jamaiquino, que es considerado el mejor de la historia en el Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín 2009. El récord de Lighting se logró en una prueba preparatoria para los segundos Juegos Mundiales de Robots Humanoides que se inauguraron hoy en Berlín. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.